Con la parte que comenzó mi padre anteriormente, dimos un pequeño cambio a estos textos que veníamos oyendo con anticipación. Y empezamos a tratar un tema que habla sobre los tesoros. ¿Lo recuerdan, cierto? El manejo de los tesoros y dónde está puesto nuestro corazón. Hoy continuamos en este mismo sentido, en este mismo contexto, por lo cual los voy a invitar que vayamos al libro de Mateo, al capítulo 6 y lo que corresponde para el día de hoy, que es el versículo 22 al 24. Así que, si lo hemos encontrado, nos ponemos de pie, ¿cierto? En reverencia, haremos lectura de la palabra de Dios. Con respeto, pondremos atención a lo que nos trae esta porción de la Escritura. Y leemos, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tomen asiento. Este es entonces el contexto en el que nos basaremos el día de hoy. Al estudiar el Sermón del Monte debemos recordar constantemente que Jesús nos está enseñando un listado de enseñanzas, valga la redundancia, de manera aleatoria, desconectadas unas de la otra. Cristo está describiendo, ¿cierto?, en el Sermón del Monte, la justicia de aquellos quienes pertenecen al reino de Dios. Habíamos oído, ¿cierto?, de que Cristo decía a los que estaban ahí oyéndoles que si su justicia no superaba la justicia de los fariseos, estábamos en una circunstancia un tanto compleja. Nuestra justicia debía superar la justicia que presentaban los fariseos en ese entonces. Y desde el capítulo 5 en adelante, una y otra vez, Jesús contrasta la manera de entender la ley entregada por Dios a su pueblo, ¿cierto? Llevando la atención a otro punto, cambiando la perspectiva de sus oyentes, quienes en ese entonces, ¿cierto?, estaban enfocados plenamente en lo externo, en la ejecución, ¿cierto?, de los mandamientos, pero en lo externo, en lo que se podía ver. Los maestros de la ley entonces, ¿qué hacían? Dedicaban todo su esfuerzo, ¿cierto?, todos sus méritos a lo que el resto podía ver en ellos. Pero Cristo entonces cambia esta orientación, cambia el objetivo, ¿cierto?, a alcanzar por aquellos quienes buscan el buen nombre de Dios. Y constantemente entonces hace cambiar su mirada, hace dirigir su atención hacia su corazón. No basta entonces simplemente, como lo veníamos viendo en capítulos anteriores, no bastaba simplemente con el hecho físico de no asesinar, ¿cierto? Jesús preguntaba, ¿qué ocurre con tu ira en tu corazón? No bastaba con no cometer adulterio físico, sino que preguntarnos, ¿qué ocurre con los deseos que hay en nuestros corazones? Y así también, como íbamos avanzando en los capítulos, tampoco bastaba con dar limosna, ¿cierto? U orar o ayunar, sino que también en esos contextos debíamos preguntarnos para quién estamos haciendo estas cosas. Entonces, con esto nos damos cuenta que el objetivo de Cristo siempre fue llegar a un punto más profundo, no solamente en lo externo como los judíos de la época lo solían hacer. Y al llegar a los textos que exponía mi padre en la predicación anterior, de Mateo 19, Cristo comienza a tratar, ¿cierto?, otra realidad que estaba muy arraigada al corazón humano, y era entonces la relación con los bienes de este mundo. ¿Permiso? Jesús en ningún momento dice,
Jesús entonces en este punto nos dice, no acumuléis tesoros en la tierra, sino acumulaos tesoros en el cielo. Y esta frase, en este contexto, ¿cierto?, de lo que se exponía en las predicaciones anteriores, termina con una enseñanza fundamental. ¿La recuerdan? El cierre, el broche de oro de ese texto, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, nos damos cuenta en este pequeño análisis de los contextos anteriores que Cristo nunca apuntó simplemente el hecho físico de asesinar, no apuntó meramente el hecho físico del adulterio, ni de cuántas limosnas llegamos a dar a fin de mes, sino que siempre Cristo apunta al corazón. Y es entonces dentro de este contexto donde aparecen ahora las palabras que acabamos de leer, Mateo 22 al 24. La lámpara del cuerpo entonces es el ojo. A primera vista entonces pareciera ser de que Jesús como que de la nada cambió el tema, como que cambió la mirada, cambió el punto de vista. Viene hablando de tesoros, ¿cierto? Y de pronto habla del ojo. Y después, si seguimos avanzando en la lectura, en el verso 24, vuelve nuevamente a hablar de las riquezas. Pero si conocemos bien a nuestro maestro, sabemos que estos no son textos lanzados aleatoriamente. Hay una línea, hay una relación, ¿cierto? Hay un hilo que une todos estos versos. Jesús sigue exponiendo la misma idea, sigue exponiendo la misma realidad, pero desde una perspectiva diferente. La pregunta transversal ahora que une todos estos pasajes es sencilla, pero a la vez es una pregunta que remueve nuestro interior. ¿Qué gobierna realmente nuestros corazones? Bien, entonces veamos lo que Cristo ahora busca sacar a flote en nuestro corazón. Jesús comienza diciendo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y aquí, tal como en todos los pasajes de la Escritura, ¿cierto?, tenemos que hacer algo que siempre enfatiza nuestro hermano Álvaro, que es hacer la exégesis. Es buscar, cuál era el objetivo que Cristo tenía para las personas de su época. ¿Qué es lo que Cristo buscaba transmitir a las personas que estaban en su metro cuadrado? Por tanto, tenemos que pensar, adaptarnos, buscar, averiguar, ¿cierto?, la manera en la que el mundo antiguo veía esta primera frase. ¿Cómo entendían la visión, el ojo? ¿Qué significaba para ellos? Y bueno, tanto en aquel tiempo como en nuestra actualidad, el sentido del ojo en realidad no ha cambiado. El sentido del ojo es un órgano, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que es tanto para ellos significado como para nosotros? Es el órgano por el cual entonces nosotros recibimos luz y podemos orientarnos. ¿Cierto? ¿Captamos esa idea? Y sabemos entonces que si nuestros ojos funcionan bien, si funcionan de manera correcta, la persona ¿qué puede hacer? Puede caminar, puede distinguir objetos, puede distinguir colores, puede ver de dónde viene, puede ver dónde está y puede ver qué camino tomar. Pero cuando el ojo está enfermo, la percepción completa del mundo de aquella persona resulta afectada. Y esta es lo que conocemos como una analogía. Cristo está usando una analogía. Cristo usa una realidad del día a día, de la cotidianidad, para buscar explicarnos de manera sencilla una realidad espiritual. Sigamos entonces. Dice, si tu ojo ahora está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿A qué se refiere entonces cuando ahora Cristo habla de un ojo sano? Volvemos a averiguar qué significaba para aquellos tiempos un ojo sano. La palabra del griego traducida como sano en este contexto posee una idea de algo simple, algo sencillo, algo íntegro, algo único que no tiene duplicidad. A eso se refiere un ojo sano.
y según el contexto en el que se encuentra también la palabra, puede llegar también a tener un significado relacionado con la generosidad. Y esto puntualmente cobra sentido. ¿Por qué? Porque justamente Cristo está hablando de tesoros y de posesiones. Por tanto, Cristo no está hablando meramente, ¿cierto?, de un problema ocular del ojo humano. Está hablando de la manera en la que nuestros corazones están mirando la vida. El ojo representa y refleja la condición y la orientación interior del hombre. Aquello en lo que nosotros ponemos nuestra mirada termina influyendo en nuestras vidas. Porque por medio de nuestros ojos, como podíamos ver, si recuerdan el mensaje sobre el adulterio, por medio de nuestros ojos es que nuestros deseos terminan siendo alimentados. Y aquí debemos recordar nuevamente las palabras de Cristo. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. El corazón que ha puesto su tesoro en Dios aprende a mirar las cosas de este mundo desde una perspectiva correcta. Puede poseer bienes y no necesariamente los convierte en su Dios. Puede disfrutar de las cosas creadas que Dios le dio sin adorar la creación. Puede recibir con gratitud y a la vez también puede desprenderse con generosidad. ¿Por qué? Porque resulta que su verdadero tesoro no son las posiciones, sino que su mirada está en algo superior. Entonces, Cristo continúa hablando respecto a esto. Y continuamos leyendo. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y aquí entonces es donde ya encontramos el contraste de las palabras de Cristo. ¿Existe un ojo sano? Sí, existe un ojo sano. Y así también existe un ojo malo. Y aquí el contexto nos lleva a identificar ahora lo que Cristo estaría llamando un ojo malo. ¿Se les ocurre qué podrá ser? Podemos entender que cuando Cristo habla de un ojo bueno, habla de un ojo, ¿cierto?, sencillo, un ojo generoso, un ojo puro, ¿cierto?, limpio, único. ¿Qué será entonces el ojo malo? Todo lo contrario, estamos hablando entonces de un ojo codicioso, de un ojo avaricioso. El hombre cuyo corazón entonces está dominado por los bienes y las riquezas comienza a mirar la vida y la realidad a través de esas riquezas y de esos bienes. ¿El trabajo es bendición de Dios? Amén, es bendición de Dios. Pero el hombre que está afectado por sus riquezas y su ojo es codicioso, mira su trabajo únicamente por lo que puede obtener de él. Mira a otras personas, a su prójimo alrededor, comparándose constantemente con ellas. Mira las posiciones suyas y se da cuenta que nunca son suficientes. Mira lo que posee el resto y quiere tenerlo. Mira sus propios recursos y le cuesta desprenderse de ellos. Ese es el ojo malo del cual Cristo está hablando aquí. Un ojo codicioso, avaricioso, completamente opuesto a lo que significaba entonces un ojo bueno, un ojo sano. Entonces aquí ocurre lo indeseable. Las riquezas entonces dejan de ser simplemente una cosa que poseer y comienzan a determinar la manera entonces en cómo vivimos, miramos y nos comportamos en el mundo. Este es el peligro que representa la codicia. ¿Por qué? Porque sabemos que Satanás, cierto, es padre de mentira. Vimos en la exposición pasada, cuando hablábamos sobre el adulterio, cómo Satanás desde el principio busca ocultar la realidad, cierto, la verdad, tras una mentira. De la misma manera, el pecado jamás se presentará tal cual es. Y la codicia en este caso, en nuestras vidas, jamás va a entrar a nuestra vida diciendo quiero convertirte en un idólatra. La idolatría se camufla tras la codicia.
sino que Satanás en estos casos y el pecado se oculta y se presenta de una manera sutil y engañosa, tal cual como lo veíamos la vez pasada cuando la serpiente se acercó a Eva en el jardín. ¿Ha escuchado pensamientos como lo hago solo porque quiero estar tranquilo? Quiero darle a mi familia una vida en paz, una vida buena, ¿cierto? Quiero asegurar mi futuro. Quiero tener solo un poco más. Quiero vivir mejor. Pero si pensamos en estas frases, ¿cierto? ¿Son pecado en sí mismo? ¿Es malo? Para nada. Para nada es malo. Ninguna de estas frases es necesariamente un pecado, ni expresa pecado tampoco. El problema ocurre, ¿cierto?, cuando aquello comienza a gobernarnos. Cuando nuestra seguridad depende de cuánto hay en nuestro bolsillo. Cuando la identidad suya, cuando la identidad mía deja de ser Cristo y depende del estatus del que hemos alcanzado. Cuando comenzamos a medir entonces la bondad de Dios relacionada con nuestra prosperidad, es entonces cuando ya ha ocurrido algo con nuestra visión y nuestro ojo se ha empezado a enfermar. Entonces Jesús anuncia, y seguimos leyendo, anuncia entonces lo que podríamos catalogar como la frase más seria de estos versículos. Dice, así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Otro verso dice, ¿cuán grande será aquella oscuridad? Quizás lo explica un poco mejor. En esta porción entonces es donde el problema empieza a ponerse difícil. Cristo no habla simplemente de que alguien camina en oscuridad. Cristo habla de alguien que cree tener la luz cuando en realidad está en oscuridad. Esta, puedo atreverme a decir que es una condición muy peligrosa. ¿Cuántas personas pueden ver ustedes en el diario vivir, en las noticias, que actúan creyendo tener la verdad y resulta que lo único que causan es daño? Es solo un ejemplo de lo peligroso que puede ser el vivir en oscuridad pensando que estamos en luz. El hombre que sabe que está enfermo, ¿qué hace? Busca médico, ¿cierto? El hombre que sabe que está perdido, busca dirección. Un hombre que sabe que camina en oscuridad, ¿qué va a hacer? Busca desesperadamente una luz para su camino. Pero ¿qué pasa con aquella persona que está convencida de que ve correctamente? ¿Qué ocurre entonces cuando nuestros deseos han desformado tanto nuestra percepción que comenzamos a llamar bueno a aquello que nos está alejando poco a poco de Dios? Esto es algo fundamental de entender. Esto es algo necesario de manejar, de conocer acerca del pecado, de cómo funciona el pecado. Porque el pecado no solo afecta nuestras acciones, el pecado afecta nuestra percepción, el cómo vemos las cosas. Cuando no tomamos acciones, ¿cierto? Cuando no tomamos las medidas necesarias para contrarrestar el pecado, este termina cauterizando nuestra mente. Y lo que antes veíamos como malo, hoy ya no lo vemos como algo tan malo. Y mañana muy probablemente lo vamos a estar justificando. Nuestro corazón, gracias a Dios, ha sido cambiado. Y ahora este corazón puede responder positivamente a Cristo, ¿cierto? Hemos sido renovados. Dios nos ha dado un nuevo corazón. Y este corazón ahora es el que nos permite responder positivamente a Cristo. Sin embargo, este corazón mora dentro de un cuerpo que aún posee inclinación a aquello que nos puede alejar de Dios. Por eso podemos conocer una verdad, entender una verdad y aún así resistirla. ¿Les ha pasado en sus vidas? ¿Cuántos, con un ejemplo sencillo, cuántos saben que mentir no es correcto? Lo sabemos,
lo entendemos, lo hemos escuchado una y mil veces y aún así, en determinadas ocasiones, resistimos esa verdad y mentimos. Podemos escuchar palabras, ¿cierto? No basta simplemente con eso, porque podemos escuchar la palabra, comprenderla y aún así nuestro corazón prefiere otra cosa. Aquí aparece lo que se conoce como la incapacidad natural y la incapacidad moral que hay en el hombre. Al ser humano no le faltan las condiciones para poder responder a Dios. ¿Por qué? El ser humano es inteligente, el ser humano tiene voluntad, el ser humano tiene capacidad racional. Sin embargo, el problema nunca ha sido la capacidad natural del hombre. El problema siempre ha sido la capacidad moral del hombre. El pecado no quiere ni busca a Dios como debería hacerlo, ¿cierto? Ama otras cosas, prefiere otras cosas. Su voluntad actúa de acuerdo a los deseos de su corazón. Y por eso es que la humanidad necesita algo mucho más profundo que simplemente saber que existe un Dios. Necesita un corazón transformado por Dios. Ahora, sabemos entonces que Jesús no está hablando de manera superficial acerca de nuestra vista. Al igual que en el sermón anterior, cuando hablábamos del adulterio, el problema yace una vez más en nuestros corazones, pues nuestros ojos son solo el reflejo de lo que ya yace en nuestro corazón. Y vuelve a aparecer una vez más las palabras de Cristo: donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. El corazón determina lo que consideramos valioso para nuestras vidas. Aquello que consideramos valioso es donde vamos a poner nuestra mirada. Por eso la codicia es mucho más peligrosa de lo que se nos puede llegar a imaginar. Cualquiera que nos preguntemos ahora, ¿usted es codicioso? Muy probablemente nuestra respuesta sería, no, no creo. Es algo difícil de reconocer la codicia. Una codicia sana, dicen por ahí. Como la mentira blanca también que dicen. La codicia es algo muy sutil, es difícil porque se camufla tras las preguntas que decíamos anteriormente. Solo quiero estar cómodo, solo quiero estar seguro, solo quiero tener lo necesario. Y se camufla detrás de eso. El adúltero puede reconocer fácilmente su adulterio. El ladrón puede reconocer fácilmente su robo. El mentiroso puede reconocer muy fácilmente su mentira. Pero el codicioso puede pasar años convencido de que simplemente está siendo prudente o trabajador o simplemente una persona ambiciosa, ¿cierto? Que no se conforma con lo básico. Mientras tanto, su corazón lentamente está siendo conquistado por las cosas que posee. Ahora respondamos lo siguiente en nuestras mentes y tratemos de ser sinceros con nosotros mismos. ¿Qué ocupa tu mente, tus pensamientos en el día a día? ¿Hay algo en tu vida que te destruiría si lo perdieras? ¿Hay algo que tenga usted, algo que posee usted, que se rehusaría a entregarlo si se lo demandaran? ¿Hay algo que persiga en su vida que usted piense que con eso llegaría eficazmente a ser feliz? Porque con estas preguntas de esta índole es cuando empezamos a ver dónde está verdaderamente el tesoro de nuestro corazón. Y entonces llegamos al versículo 24, que nos dice, verso 24, nadie puede servir a dos señores. Aquí la imagen cambia, ya no hablamos del ojo, ahora hablamos de esclavitud y señorío. Tener un señor que amerita, que implica que alguien se somete a su señor. O sea, hablamos de señorío y hablamos de una esclavitud, de un servicio. Pero en realidad Cristo nunca cambia de tema.
Cristo lo único que hace con esto nos está mostrando el resultado inevitable de nuestras elecciones. Primero habló de tesoros, después habló de ojo y ahora habla de señorío. Aquello que el tesoro conquistó en tu corazón, lo que conquista tu corazón ahora dirige tu mirada, lo que tu mirada empieza a alimentar gobierna tu vida y tu corazón, y aquello que gobierna tu corazón termina convirtiéndose en tu Señor. ¿Y qué nos dice Jesús respecto al señorío? Dice, ¿es difícil servir a dos señores? ¿Dice así Cristo? No. No dice que es difícil servir a dos señores. ¿Dice Cristo acaso no les recomiendo servir a dos señores? No. Dice, nadie puede servir a dos señores. Cristo está implicando una imposibilidad. Es imposible. No es compartido. En el mundo de Jesús, en ese entonces, la esclavitud era algo demasiado habitual. Un esclavo pertenecía a su amo, era una posesión, era una pertenencia. Estaba marcado que era de tal persona y solamente podía tener un dueño. No podía ofrecer su lealtad a dos señores, porque Cristo lo explica muy bien, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Eso es lo que sucede con la lealtad. Tarde o temprano el corazón revela dónde está nuestra lealtad. Entonces Cristo al final, ¿qué hace? Elimina cualquier rastro de duda que aún quede para nosotros. ¿Qué dice al final? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y la verdad es que Cristo, si lo pensamos profundamente, Cristo nunca estuvo hablando de posiciones y riquezas. Cristo hablaba de adoración. ¿Dónde está tu corazón? Ese es tu Señor, y a tu Señor es a quien veneras. A tu Señor es a quien dedicas tus horas. A tu Señor es a quien rindes pleitesía y es a quien te aferras. Cristo lo que está haciendo entonces es tomar en este ejemplo las riquezas y las posiciona en un lugar frente a Dios. Lo representa para nosotros como un Señor rival a nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo hace esto? Pensemos un momentito. ¿Por qué es que Cristo toma las riquezas y las busca poner en un ejemplo comparativo al lado del dominio y la soberanía de Dios? ¿Se les ocurre por qué puede ser? Piénselo, a ver si coincide con la respuesta que tenemos acá en la Escritura. Porque el dinero y los bienes prometen muchas cosas que solamente Dios puede darnos de manera verdadera. ¿El dinero promete seguridad? Sí. ¿El dinero promete descanso? Cuando tenga lo suficiente me voy a relajar. ¿El dinero promete libertad? No, si yo tengo todo lo que necesito aquí, yo hago como quiero ahora. ¿El dinero promete felicidad? Es parte de cierto. ¿El dinero provee también una oferta tentadora sobre la seguridad de mi futuro? Por eso es entonces que la codicia y a la vez las riquezas de las que habla Cristo ahora puede convertirse tan fácil en un Dios para nuestras vidas. Porque nos prometen cosas que solamente Dios puede darnos de manera verdadera. Y la verdad es que no necesita usted tener un altar en su casa, no necesita arrodillarse frente a un montón de billetes, solo necesita esperar recibir del dinero lo que únicamente puede recibir de Dios. Así de sutil puede llegar a ser la avaricia y la idolatría. Por eso Pablo dice en Colosenses 3:5, la avaricia que es idolatría. La avaricia es idolatría porque toma algo creado, ¿cierto? Y lo pone en el lugar del creador.
Pero seamos claros ahora, porque no quiero que se vayan tampoco con una idea mala respecto a esto de las riquezas. ¿Por qué? Porque la Escritura no enseña que las riquezas sean necesariamente malas, no enseña que los bienes sean algo pecaminoso. Tenemos ejemplos claros. Abraham, Job, ¿cierto? El rey David. ¿Quién más se le ocurre? José, Salomón. Ejemplos claros de hombres que tuvieron multitud de bienes. Pero el problema, vuelvo a decir, nunca ha sido cuánto tenemos en nuestra cuenta bancaria, sino porque el detalle está en nuestro corazón. Podemos tener mucho dinero, muchos bienes, muchas riquezas, y no necesariamente le vamos a convertir en un Dios. Así también podemos tener muy poco y se puede volver en lo que desesperadamente buscamos en la vida. La codicia entonces no depende de cuánto nosotros tenemos, depende de cuánto nosotros deseamos. Entonces, ¿qué hacer? Esta es la pregunta que siempre se cruza en nuestras exposiciones. Vemos las verdades que nos presenta Cristo y ahora, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué haría usted si yo le digo, bueno, simplemente ahora esfuércese, hermano, por no mirar tanto las riquezas? Valioso consejo, ella. No, mentira. Porque simplemente, hermanos, no podemos por nuestras fuerzas. Y eso hay que reconocerlo. Necesitamos que Dios haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Pablo dice en 2 de Corintios 4, versículo 6, dice, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. O sea, el mismo Dios que en el principio dijo, sea la luz, es el mismo quien ha hecho resplandecer en tu corazón su luz. Y es el único quien puede ayudarte a ver en ti lo que ni siquiera tú mismo sabes que tienes. El Evangelio no es simplemente entonces enseñar a hombres ciegos a caminar mejor. El Evangelio anuncia que Dios da vista a los ciegos. Jesús dijo, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. La solución contra la idolatría a la riqueza no consiste simplemente en amar menos el dinero. La verdadera raíz para eliminar esto consiste en amar verdaderamente a Cristo. Porque el corazón humano, tenemos muchos ejemplos en la Escritura, sobre todo lo que es en relación al pueblo de Israel. El corazón humano siempre buscará un tesoro. Siempre habrá algo que considere precioso o valioso. Solamente, hermano, asegúrate de que eso sea Cristo. Las riquezas somos testigos en muchas formas que desaparecen. La salud también desaparece. La casa también puede desaparecer muy fácilmente. Incluso nuestra vida puede terminar en un abrir y cerrar de ojos, pero Cristo permanece para siempre. Por eso es que Pablo, como vemos en sus cartas, consideraba todo como pérdida, consideraba todo como basura, ¿frente a qué? Frente al incomparable valor de conocer a Cristo. Las cosas del mundo tomarán su lugar correspondiente cuando nuestro corazón comprenda que Cristo es infinitamente superior a todo eso. Hay una frase que circula por internet y yo creo que muchos la han escuchado sobre un pastor que cuenta que después de dar un sermón se acercó a él un joven muy animado, muy emocionado, entusiasta y le dice, hermano, tienes toda la razón, Cristo es lo único que necesitamos.
Quienes hayan escuchado esta escena saben lo que viene a continuación. El pastor, ¿qué es lo que le responde? No, Cristo no es lo único que necesitamos. Cristo es lo único que tenemos. Familia, no es pecado disfrutar de las bondades que nuestro Padre nos da. Todo viene de Él, somos conscientes de eso. Podríamos decir que pecado sería no disfrutar de las mismas bendiciones que Dios nos da. Podemos recibir sin adorar lo recibido. Podemos perder sin quedar destruidos. Podemos dar sin sentir dolor al hacerlo. Porque aquí la realidad es que tu mayor deseo, tu mayor tesoro, no son las riquezas, no es cuánto puedes llegar a adquirir, no es el estatus que puedes llegar a alcanzar en la sociedad. Tu mayor tesoro es haber sido reconciliado con el Padre por medio de Cristo Jesús. ¿Qué diremos ahora nosotros? Y para finalizar, quiero llevarnos a leer el cierre de la carta de Judas. Judas 1, 24 y 25. Y aquí les voy a pedir ayuda a leerlo porque yo seguramente no voy a poder. Por favor. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, presentaros sin mancha delante de tu gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Él es el único digno del trono. Que en su corazón, hermano, sea Cristo el que gobierna su vida. Sea por medio de Cristo que sus ojos vean la realidad del mundo y no por medio de lo que podemos llegar a tener. ¿Quiere solucionar entonces quizás un problema que tenga relacionado con la codicia o la inseguridad o el deseo de estar bien, firme y feliz aquí en la tierra? Enfóquese en que su tesoro se convierta en Cristo. Ame más a Cristo y todas las cosas tomarán el lugar que le corresponde. Ese sería el mensaje del día de hoy, congregación. Los invito a ponerse de pie y vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro Señor.